Ahora sí, Pili, ahí están todos Ahí está. muteados. Hola a todos y a todas, bienvenidos. Yo estoy desde hace 10 minutos escuchándoles, pero quería que haya un poco de silencio para arrancar. ¿Se escucha bien? Sí, veo manos levantadas, así que Sí, sí, se perfecto. escucha bien. Genial. Primero, porque sé que es el primer encuentro que tienen en este curso, vamos a empezar a aclarar algunas cuestiones más administrativas respecto de todo lo que va a ser el curso, cuándo van a ser las clases de consulta, más o menos cuándo va a ser el examen, en qué va a consistir y todas esas cuestiones que yo sé que están provocando ansiedad, como es esperable. Y por ahí en el boca en boca y en el comentario con los compañeros se van haciendo como, se van generando las confusiones, así que yo prefiero tomarme un rato para que vayamos aclarando eso, y cuando todos tengan en claro ese tipo de cuestiones que me parecen re importantes para estar tranquilos a la hora de rendir, recién vamos a ir a la parte teórica, que vamos a verla entre hoy y mañana. Lo más probable es que la mayor parte la veamos mañana, pero la idea es que yo pueda orientarlos un poco en las dudas, cosa de que ustedes tengan como una guía para poder estudiar los textos y que sepan en qué va a estar enfocado el examen de la parte de derechos humanos. Si hay preguntas sobre cualquier cosa que yo les vaya comentando, vayan levantando la mano, pero fíjense que cuando levantan la manito queda ahí levantada. O sea, ahora tengo, por ejemplo, como 7 manos levantadas. Carolina, que dice que no tiene sonido, probá, Carolina, activándolo desde tu computadora. Por ahí en la configuración del Zoom falla eso. Puede ser eso. Bueno, ahí se me van bajando las manos, me parece genial. Todavía no se inició la grabación de la clase, que ahí está preguntando Nicolás Soria, pero eso también les quería aclarar. La clase va a quedar grabada siempre. O sea, tanto las de derechos humanos como las de las otras áreas van a quedar todas grabadas. Ah, ya se está grabando. Van a quedar todas grabadas, cosa de que si ustedes necesitan retirarse antes o no pueden estar las 2 horas o necesitan llegar tarde, alguna vez no pueden participar, lo que sea, tienen la oportunidad de verla grabada desde la plataforma del centro de capacitación, o lo mismo si necesitan repasar algún contenido o lo que sea. Eso va a ser así en las 5 áreas de conocimiento que ustedes tienen que ver. Por otra parte, si van surgiendo dudas sobre lo que yo les vaya comentando, o me levantan la mano o me piden por el chat la palabra y hacen la pregunta, o la escriben directamente y yo la leo y la voy respondiendo. Eso tanto con las cuestiones administrativas como con la parte de la teoría. Si no hay dudas, voy a avanzar aclarándoles algunas cuestiones respecto de todo el curso y del examen, las fechas y todo eso. En primer lugar, sí, algo que es re importante que me han pedido que les transmita es que ustedes, a pesar de que estén en determinada área del Poder Judicial actualmente, van a ser evaluados en las 5 áreas de las cuales van a tener clases. O sea que tienen que estudiar todos los materiales de todas las clases que se van a dar en este curso, porque todo va a estar contemplado en el examen, aunque ustedes ahora estén trabajando en cierta oficina. Si ustedes ahora están trabajando en penal, lo mismo van a ser evaluados en las 5 áreas que comprenden este curso. Otra cuestión es que las clases estas son muy importantes para que ustedes puedan ir teniendo una guía de cómo va a ser todo el curso y el examen, porque si bien el material es bastante largo, son 250 páginas, si no recuerdo mal, la idea es que ustedes tengan las 2 clases con cada docente para ir aclarando las dudas, para ir revisando el material. Tengo un eco en alguien que tiene el micrófono abierto. Ahí está. Bueno, como les decía, la idea es que ustedes puedan aprovechar las clases para estar orientados a la hora de estudiar, para que sepan bien cuál es la parte más importante. Ya cuando pasemos a la parte de la teoría, yo les voy a ir revisando texto por texto cuáles son las partes que son fundamentales y en las que yo quiero que ustedes se enfoquen, porque hay muchos textos, hay varios de mi bibliografía
que son larguísimos, pero eso no implica que ustedes lo van a tener que saber de memoria para rendir, sino que hay generalidades de esos textos que ustedes tienen que tener claros a la hora de rendir. Por otra parte, tengo entendido que ya tienen el material de estudio, que ya les han enviado por mail, y que tienen también el cronograma de las clases, que saben que van a ser los miércoles y los jueves, y van a ser una semana cada área, y después de eso vamos a tener las clases de consulta, que van a ser la semana del 29, 30 y 31 de marzo, como para que también se puedan ir organizando, y hasta eso ver los contenidos, así llegan a la clase de consulta con todo visto, y pueden aprovechar bien ese momento. Otra cuestión también administrativa, es que el examen está previsto aproximadamente para el 15 de abril, o sea, alrededor del 15 de abril van a rendir, entonces tienen bastante tiempo para ir revisando el material hasta dentro de un mes, con los docentes que les van a ir dando las clases. A fines de marzo tienen clase de consulta, y de ahí tienen como 10 o 15 días más hasta que rindan el examen. ¿Hay alguna duda hasta acá? No, bien. No, hasta ahora perfecto. Bien, perfecto. Gracias, Fabián, por responder, porque si no es como que yo estoy hablando sola y algunos están con cámara, pero el resto no tengo idea cómo van. La gente, mira, Pili, yo te voy a pedir, Pili, que vos te vayas fijando que hay gente que está diciendo que no les llegó el correo y que no sabían de la clase y ese tipo de cuestiones, como para ir tomando eso. María José, sí, yo voy a rescatar el chat y vamos a reenviarle de alguna manera, ya sea a la oficina. Hay algunos mails que teníamos mal, que nos rebotan, que se ve que los tenemos mal, hemos tratado de contactarlos a través de WhatsApp, por algún conocido de la oficina. Bueno, yo voy a ir rescatando el chat, me va a quedar grabado a mí, así que cualquier problema que tengan, déjenlo ahí, y ya vamos a controlar, y los de cualquier manera los vamos a ubicar, ¿sí? Y de todas formas, les digo a todos, entrando a la página de capacitación, que está ahí dentro de las oficinas de la página de Just Tucumán, ahí está subido todo el material, o sea, está toda la información y todo el material de este curso. Es decir, si no les ha llegado por X motivo el mail, entren directamente a la página de capacitación y ahí lo van a encontrar. ¿Sí? Una consulta, disculpe, ¿qué posibilidad hay que lo puedan compartir por acá? Ya que algunos... Al material, no bueno, al material por acá, yo les envío por acá, si lo pueden descargar ustedes, sí, ya les mando. cada uno. Bien, Otra ya les cosa, mando acá. ¿qué modalidad va a tener Acá les mando el archivo. ¿Les parece? Sí, perfecto. Bueno. ¿Cómo va a ser el examen? ¿Qué modalidad va a tener? Esa es la duda de todo, digamos. El examen va a ser virtual, por motivos de público conocimiento, y seguramente va a ser múltiple choice. Yo, por mi parte, sí les puedo asegurar que el mío va a ser múltiple choice. No quiero hablar por los otros docentes que van a darles las clases en sus correspondientes turnos, pero yo al menos sí pienso que va a ser un examen de múltiple choice. Por mi parte va a ser así, eso sí les aseguro, porque es mucho contenido, y también por una cuestión de tiempo para que puedan rendir las 5 áreas que se rinden juntas. Ya saben que es un solo examen de las 5 áreas, entonces en mi caso sí va a ser un examen múltiple choice. Muchas gracias. Por nada. ¿Alguna otra duda? ¿Hay alguna duración con respecto al examen? ¿Cuánto tiempo va a durar para realizar las 5 áreas de evaluación? Eso yo no sabría decirte, Matías, no sé si Pili lo puede responder. No sé la verdad cuánto dura. Mirá, la verdad que esas cuestiones administrativas las maneja Recursos Humanos, y ellos nos pasan algunas directivas en cuanto a eso, las dan ellos. Entonces, no tenemos ninguna novedad sobre eso.
Perfecto, gracias. Yo quisiera hacer una pregunta, doctora Morales. ¿Uno se tiene que circunscribir al material que nos ofrecen acá o hay que hacer consultas en bibliografías también? No, en mi caso, el examen va a ser sobre lo que yo les he pasado en el cuadernillo, en el manual que tienen, que les ha pasado el centro de capacitación. Eso es todo. De hecho, en el manual, si se fijan, están incluidos los PowerPoint, o sea que está absolutamente todo. No hay nada que esté fuera de ese manual. Ya cuando repasemos la bibliografía van a ver que están siempre, primero los textos y después un PowerPoint de cada tema. Así que lo único que tienen que revisar es eso. Inclusive hay algunas partes de ese manual que yo les voy a indicar después, van a ir revisándolo en relación a lo que más me importa que tengan en cuenta cuando estén estudiando, como para que le presten atención a lo que es fundamental. Así que no se preocupen que por mi parte todo lo que está incluido es lo único que voy a evaluar. No hay ningún material extra. Y sí, vuelvo al tema de las preguntas del examen y esas cuestiones. Yo les aseguro cómo va a ser mi examen. O sea, no quiero hablar por nadie más, y como dice Pili, a mí Recursos Humanos me pide una cierta cantidad de preguntas y yo las envío y después corrijo, o sea, ellos me mandan los exámenes impresos y yo los corrijo. Así que no sé cuánto va a durar ni cómo va a ser, pero sí por la cantidad de inscriptos que hay también es muy probable que sea un examen virtual. Pero bueno, como la situación sanitaria va variando, no sé la verdad cómo estaremos hasta abril, así que no les puedo asegurar tampoco si va a ser virtual o presencial, pero sí lo más probable es que sea multiple choice. ¿Hay alguna duda sobre todo esto que vamos hablando? Disculpa, de tu tema, ¿cuántas preguntas son? Pregunta. Yo no sé cuántas preguntas me van a pedir, porque como decía Pilar, Recursos Humanos tiene como ciertos lineamientos cuando nos pide los exámenes. Entonces yo no les puedo confirmar hoy cuántas preguntas voy a tomar. Tal vez hasta la clase de consulta ya me piden el examen y yo les puedo decir van a ser, no sé, 5. La verdad no sé cuántas preguntas van a ser de mi área, porque todavía no están definidas esas cuestiones del examen en general, porque acuérdense que ustedes rinden las 5 áreas juntas. Entonces, en relación a eso, también se va a definir el tiempo y esas cuestiones. ¿Alguna otra duda? No, todo bien. Bueno, genial, gracias. Yo les agradezco muchísimo que me contesten o que me muevan la cabeza así, porque puedo ir avanzando. Aparte yo veo a 10 personas, no veo a los 120. Entonces por ahí voy viendo algunos que me responden. Bueno, si no hay dudas de las cuestiones administrativas, les reitero las recomendaciones más importantes. Que hagan el curso, que aprovechen las 5, o sea, las 10 clases que tienen, porque tienen 2 con cada docente, porque ahí es donde ustedes van a poder como acercarse mejor a lo que tienen que estudiar, porque si no, estudiar 250 páginas solos es un montón. Así que si pueden aprovechar las clases o verlas después cuando queden grabadas y subidas a la plataforma, sería genial, así llegan tranquilos al examen, con todo visto y sin dudas. Y ahora, antes de que me olvide, los mails por los que pueden comunicarse conmigo y el teléfono de la oficina, cosa de que cualquier duda que surja fuera de las clases que tenemos hoy y mañana, hasta la clase de consulta o después, me pueden llamar por teléfono o escribirme al mail y preguntarme lo que necesiten. Ahí lo dejo en el chat. ¿Cómo tomarán la asistencia?, dice Cintia. Tengo entendido que no hay asistencia, por lo que me han comentado esta mañana, y que la idea es que ustedes puedan aprovechar esto para el aprendizaje más que nada. No sé, Pili, si es correcto, es lo que me ha dicho el doctor Ganami. Sí, María José, yo justamente les pedía que pongan su nombre, que renombren su contacto, que pongan su nombre para que quede grabado en la charla,
pero por cualquier cuestión posterior, pero no es obligatoria el 100% de asistencia. Es conveniente que asistan, pero no es obligatorio. Me parece que no me olvido de nada administrativo si veo que en el transcurso de la clase me acuerdo de algo más que sea así como, más que nada algunos tips para estudiar y hacer este curso, les voy comentando, pero creería que eso es todo lo administrativo. Si no hay más preguntas, avanzo con la parte teórica. Mi idea es... Sí, veo... ¿Quién? Hola María Elisa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás María José? Bien, Qué lindo verte. Me alegro mucho. Lo que también le quería decir a todos los chicos, especialmente obviamente a la gente del sur, chicos, tengan paciencia, controlen la ansiedad, ya se va a informar todo, recién se está organizando, toda la gente va a estar con la mejor disposición para ayudarlos en todo. Ahora aprovechen las clases, todas las dudas se van a ir evacuando. Aprovechen las clases, tomen apuntes, tomen las ideas principales, así arrancamos. Después imagínense que si van a rendir el 15 de abril, todo esto de duración del examen, cantidad de preguntas, múltiple choice, y todo eso obviamente que lo entendemos porque es una ansiedad normal que tiene cualquier persona, pero sí les pedimos que las aprovechen a las clases. Después se va a ir evacuando todo esto y ustedes tómenlo con tranquilidad. Pero ahora, digamos, me parecería, creo que ya se han dado los lineamientos generales y ahora me parecería que estaría bueno, María José, que hablemos de los temas estos que los van a ayudar mucho a ustedes. Creo que en este sentido todo el mundo tiene la mejor disposición, capacitación, todas las oficinas, recursos, así que quédense tranquilos, nosotros estamos para ayudarlos a ustedes. Y bueno, muy bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar y gracias María José. Eso nada más. Gracias María Elisa. Sí, a mí por suerte me han advertido que era la primera, entonces sabía que iba a suceder todo esto de la cuestión administrativa, pero como no hay preguntas, voy a avanzar hacia la parte de los materiales. Bueno, Mauricio. Le falta el material a Mauricio, es probable. Ustedes tienen el material a mano como para que yo lo vaya revisando y les vaya comentando directamente, o si no, Pili, no sé si puedo compartir pantalla para ir viendo el manual. De María todos José, modos... Sale abajo el botón verde de compartir. Hola, hola. Ay, sí, no sé quién habla, profe, pero... Mauricio. Mauricio, sí. Habla. Profe, sí me llegó el decime. material, me llegó ayer, así que yo ya estaba haciendo un resumen del mismo. No sabía que por aquí íbamos a tener después las clases para poder ver más, ahondar más en los temas, pero yo ya lo tengo en los materiales. Yo lo mando mi correo por las dudas. No. Ok, ahí está. Recién me doy cuenta que sos el mismo Mauricio del chat. Listo, entonces. Sí. Aunque tengan el documento a mano, yo voy a ver de compartir pantalla, cosa de ir viendo como por parte. ¿Cómo, Pili? Perdón, no te escucho bien. Sale el botón de compartir pantalla, si no te pongo como co-anfitriona. No, sí me sale. De todos modos lo voy a ir revisando con muchísima paciencia y lentamente. Si alguno ya ha tenido algún curso conmigo, que es probable, les pido paciencia porque hay gente que vamos a tener que repasar todo de todos modos. Así que dicho esto, voy a compartir pantalla y voy a empezar a revisar cada uno. A ver, ahí les aparece, ¿no? Sí. Sí, bien, perfecto, genial. Sí, aparece. Ahí estamos. Bueno. Sí, aparece. Sí, aparece. Este es el programa, gracias a todos los que me contestan, mi gente favorita. Ahí está el programa que tiene lo más importante de lo que ustedes tienen que ir revisando. Cuando dice Introducción a Derechos Humanos, es la parte del cuadernillo que se llama Introducción a los Derechos Humanos,
Pero yo de este cuadernillo ahora les voy a explicar qué es lo que van a ir viendo. Voy a poner ahí la tapa del cuadernillo para que sepan de cuál les hablo. Este cuadernillo es bastante largo, pero a mí no me interesa que ustedes se lo sepan ni de memoria, ni que se sepan absolutamente todo de este cuadernillo. Nada más que me parecía importante que empiecen la revisión de los contenidos con esto, porque no se van a poner a estudiar qué es el acceso a justicia o qué son los derechos humanos sin saber la definición básica de qué son los derechos humanos como concepto. Entonces, de acá yo quiero que ustedes revisen este concepto de qué son los derechos humanos, pero tampoco es necesario que lo relaten a este párrafo, sino que tengan en cuenta que los derechos humanos son un conjunto de libertades y derechos que cada persona tiene, y que su base es la igualdad y la dignidad. Después, ya más en detalle, las cuestiones fundamentales de los derechos humanos es que apuntan a garantizar y a satisfacer condiciones indispensables, básicas para el desarrollo de una vida digna, y que no tiene distinción ni por raza, color, idioma, religión, opinión política, ni de ninguna índole. Esto tiene que ver con un concepto básico de derechos humanos que son la igualdad y la dignidad, como les decía antes, porque las bases de los derechos humanos son la igualdad y la no discriminación. Y a eso lo van a poder ver también cuando repasen las reglas de Brasilia, y quiénes son los grupos que son destinatarios de esas reglas. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Sí, muy bien. Sí, todo bien. Sí, todo bien. Gracias, avanzo. Después, toda la parte de la construcción histórica es información como de contexto para que ustedes puedan entender cómo se han ido generando las distintas generaciones de derechos, se llaman, pero la idea es que ustedes lo puedan leer como para entender un poco eso y para tener alguna información de contexto. Pero no es lo más importante de este texto. Otra cosa que me importa de esto es después la parte de los tipos de derechos. Ustedes van a ver si puedo avanzar hacia ahí. Esto ven los principios fundamentales, es lo que les decía hace un rato. Y acá vuelvo un poco, perdón, porque acá en este fragmento están como las características que tienen los derechos humanos, y la idea es que ustedes las puedan comprender a toda esta lista, que son inherentes a los seres humanos, que son universales porque corresponden a todo el género humano, que son intransferibles, irrenunciables e inalienables porque nadie puede renunciar a ellos, ni negociarlos, ni transferirlos, que son incondicionales y obligatorios, que son inviolables, que son imprescriptibles, acumulativos y progresivos, y que son integrales, interdependientes, indivisibles y complementarios. Con todo esto, les repito lo que les vengo diciendo, pero que se los voy a repetir 20 veces más porque me parece re importante. No quiero que sepan de memoria los párrafos de las clasificaciones y de cómo son los derechos humanos, sino que lo tomen como una herramienta para poder comprender todo lo otro que tienen que aprender. Porque ustedes teniendo en mente qué son los derechos humanos, cómo se garantizan, cuáles son las obligaciones que tiene el Estado respecto de los derechos humanos, qué características tienen y qué tipos de derechos humanos hay, van a poder pensar mejor herramientas como las reglas de Brasilia, que son como el tronco de este curso, son lo más importante y lo que más tienen que comprender. O sea, todo este material es como una base para la segunda parte. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, está bien. Bueno, perfecto. Sí. Yo tengo un problema Sí. que es que como estoy compartiendo pantalla, veo a algunos de ustedes al costado y el chat se me va. Entonces puede que si no advierto alguna pregunta, directamente abran micrófono y me interrumpen, porque como que no me muestra toda la pantalla todo junto. María José, ¿qué página es esta la que está a la vista? Porque no la encuentro yo acá en el instructivo mío. Yo estoy en la configuración de mi PDF, estoy en la 60.
58 no aparece a mí. Claro, ven, es que por ahí 58 también. depende del tipo de, como del tipo de PDF, no sé cómo se llama De impresión la de aplicación hoja. que abre Página 9. PDF, pero en la mía es la 60 y en la de otras personas es la 58. Pero me parece que depende de También ese la programa que es usen para la abrir. 58. Bueno, más o menos la 58 a la 60, por ahí ando. 58, voy a hacer una aclaración. 60 en Más PDF. porque las primeras dos computadora. hojas no están numeradas. Ah, el programa no está numerado. Te sale 60 en el programa, en el PDF, pero en realidad el numerito de abajo de la hoja, fíjate. Ahí está, soy yo que no puedo ver tantas cosas a la vez. Ahí está, ahí lo acabo de ver, es verdad, es la Ya 50. lo he encontrado. Gracias. Genial. Voy a hacer una aclaración a título personal porque yo sé que va a suceder cada vez que me vean. Yo no soy doctora, no soy abogada, yo soy profesora. Así que no hace falta que me digan doctora, con que me digan María José está perfecto. Continúo. De ahí la parte esta de los principios de igualdad y no discriminación es lo que les decía hace un rato. Bueno, me encanta que me contesten. Que son como las bases de los derechos humanos y lo que ustedes tienen que tener en mente cuando vayan leyendo, por ejemplo, por qué existe un instrumento como las reglas de Brasilia. ¿Por qué si supuestamente todas las personas somos iguales y tenemos las mismas condiciones, se ha generado un instrumento que protege en particular a algunos grupos de personas? Que eso ya lo vamos a ver más en detalle. Pero teniendo en mente que los principios de igualdad y no discriminación son los ejes fundamentales de los derechos humanos, les va a ser mucho más fácil comprender todo lo otro. Sigo a la parte... Ay, un ruido. Ahí está, gracias Pili. Sigo con la parte de la clasificación y los grupos de derechos que hay, que es también, la idea es que lo lean como para que sepan que hay distintos tipos de derechos humanos, y yo les voy a dar como algunos ejemplos para que puedan pensar también por qué los derechos humanos son como un eje transversal del derecho, y por qué, por ejemplo, yo doy derechos humanos y reglas de Brasilia para todos los empleados del Poder Judicial, sin importar dónde trabajan, en qué fuero. Incluso la gente que trabaja en oficinas no jurisdiccionales tiene cursos de derechos humanos, porque son como una base que se aplica a todo el derecho y que no se limita a un fuero. O sea, la idea de que ustedes piensen los grupos de derechos es también que tengan en mente eso, que hay, por ejemplo, derechos civiles y políticos. Uno de ellos es, por ejemplo, el derecho a la salud integral. Después hay derechos económicos, sociales y culturales, como por ejemplo el derecho al trabajo, el derecho a tener seguridad social, y otros son de incidencia colectiva, que por ahí son los menos conocidos, como por ejemplo el derecho a la paz y el derecho a un ambiente sano, que son todos como ideales a los que se intenta llegar, y como los derechos humanos son progresivos, la idea es que desde ciertas bases no se puede retroceder. Por ejemplo, en Argentina, que hay un sistema de salud que tiene hospitales públicos, centros de atención temprana de salud, y un montón de estructuras que son del Estado y que son gratuitas para todas las personas, de pronto no puede suceder que un gobierno decida que va a desmantelar la salud pública y que de pronto no va a haber ningún hospital gratuito, y que el que no tiene obra social se fija qué es lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque en Argentina la base en cuanto a salud es que hay hospital público y hay servicios que la gente puede usar gratuitamente simplemente yendo al hospital. Y lo mismo sucede con las escuelas. O sea, el derecho a la educación, en Argentina hay un montón de escuelas públicas y hay un montón de universidades públicas que en otros países no hay. Si de pronto el gobierno decidiera que quiere cobrar las universidades, tendría una denuncia internacional, porque el resto de los países que están, digamos,
que tienen incorporados los derechos humanos a sus constituciones, o sea, en esos acuerdos globales, le dirían, no, Argentina, usted no puede retroceder respecto de una base que ya tiene, que es la educación pública. ¿Se entiende con los ejemplos? Sí. Perfecto. Sí, perfecto. Sí, se entiende. Lo que está explicando está acá en el texto este que figura en pantalla. Ay, no. No sé quién ha preguntado, pero me repiten, que no escuché bien. Lo que estás hablando, ¿está en el texto este que figura en pantalla o estás dando vos ejemplos? Así, no, yo estoy dándoles ejemplos de esta parte, de la parte de grupos de derechos, que dice acá, derechos civiles y políticos, y está la explicación de cuáles son esos derechos. Acá en este cuadrito está una lista de ejemplos, y algunos de esos ejemplos son los que yo he ido explicando. Bien, gracias. Por ejemplo, acá en los civiles y políticos está, a ver, ¿cuál vamos a elegir? El derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas, por ejemplo. Porque también lo que tienen que pensar ustedes es que hay un montón de derechos que nosotros tenemos hace tanto tiempo, que es obvio que son derechos, y uno no se pondría a pensar que alguna vez no existieron. O sea, por ejemplo, la prohibición de la esclavitud, a nosotros, por el momento histórico en el que vivimos, nos parece obvio que no somos esclavos, pero en algún momento de la historia ha sido necesario garantizar que la esclavitud no iba a estar permitida. Derecho a la libertad de reunión. Bueno, sigo. Acá está lo que les explicaba recién, los económicos, sociales y culturales, que yo les había mencionado el derecho al trabajo y al seguro social, pero también, por ejemplo, en los culturales está el derecho a la participación en la vida cultural, por ejemplo, a gozar de los beneficios del progreso científico. O sea, son cosas que a nosotros nos parecen ya tan obvias que las tenemos, que por ahí no nos ponemos a pensar que tiene que ver con que son derechos humanos que tenemos garantizados. Bueno, esta parte de derechos de grupos específicos, por ejemplo, sí está buena que la entiendan bien, porque los grupos específicos son los grupos que después van a ver en las reglas de Brasilia, que protege a grupos particulares, entre los que se encuentran todos los que están mencionados acá: niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, personas migrantes y comunidades indígenas, entre otros. En las reglas de Brasilia hay otros grupos también que no están acá en el ejemplo de este cuadernillo, pero que ya los van a ver bien ahí. Y también está como la explicación de por qué esos grupos necesitan ser particularmente protegidos por derechos específicos. Después, esta parte de la institucionalización no es fundamental, pero si las quieren revisar, como para entender esto que yo les decía, de cómo se han ido generando los grupos de derecho, que no siempre hemos tenido los mismos derechos y esas cuestiones, está bueno que lo lean como para aclarar eso, pero no es lo más importante. Acá sí voy a avanzar porque esta parte no me interesa que la vean, que es la parte del sistema interamericano. Todo eso no es necesario que lo revisen. En el punto 4, que es el que estoy ahora, sí quiero que puedan revisar cuáles son las obligaciones que tienen los estados en relación a los derechos humanos, que son como de distinta índole. Una es la obligación de respetar los derechos que las personas tienen. Otra es la obligación de proteger, que la obligación de proteger, la de respetar y la de garantizar son obligaciones que en la práctica se realizan de manera distinta. O sea, por ejemplo, en la obligación de proteger, el Estado argentino tiene la obligación de impedir la violencia contra niños, niñas y mujeres. Entonces, ¿qué hace? Crea un ministerio de géneros y diversidad, abre la oficina de la mujer, abre la oficina de violencia doméstica,
En las municipalidades abren sus áreas de género y violencia, se empiezan a generar servicios estatales en los distintos poderes del Estado que tienen como objetivo trabajar para el cumplimiento de esos derechos. Entonces, el Poder Ejecutivo, en cuanto a violencia de género, por ejemplo, tiene ciertas oficinas, ciertas áreas que se dedican a eso y que trabajan en general y en el mejor de los casos en coordinación con el Poder Judicial, que a su vez tiene la OBD, la OM, las fiscalías que investigan los delitos por género, los juzgados. Entonces, con todas esas áreas, y con todos esos resortes institucionales, se van protegiendo y cumpliendo estas obligaciones que tiene el Estado argentino, ¿se entiende? Sí. Bien. Sí. Sí, profe. Manitos arriba, genial. ¿Qué más? Bueno, de ahí toda esta parte de lo que es la diferencia entre un delito y una violación de derechos humanos, no hace falta que la revisen. Esto tampoco. La exigibilidad de los derechos humanos sí es un punto que es importante para entender esto que yo les decía, de cómo el Estado nacional, el provincial, los municipales, tienen que ir, digamos, generándose las condiciones y trabajando para cumplir todas estas obligaciones que tienen, porque el Estado argentino tiene estas obligaciones, porque a lo largo de la historia ha ido incorporando, por ejemplo, los tratados internacionales a su constitución. Entonces no es que de pronto Argentina tiene un montón de obligaciones, sino que las tiene porque el Estado argentino decidió que incorporaba eso a la Constitución, y es como la base por la que se rigen el resto de las leyes. Lo que suele suceder en Argentina, que es un país muy avanzado en cuanto a lo formal, que son las leyes, la generación de nuevas leyes y eso, ustedes fíjense que siempre que hay una nueva ley, Argentina es como modelo en implementar ese tipo de leyes, porque lo que pasa es que se incorporan los tratados internacionales, que se han incorporado en el 94, y de a poco, en tanto la sociedad civil le exige también al Estado, el Estado va generándose su propia normativa interna para ir cumpliendo esto. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la Ley Nacional de Protección para los... no me sale el nombre exacto, pero es la ley de protección contra la violencia contra las mujeres, por ejemplo. Entonces después viene cada provincia y hace su propia ley y las van aplicando. O sea, siempre todo lo que es tratado internacional y derecho internacional de los derechos humanos se va traduciendo en normativa nacional y provincial. Entonces ahí Argentina va cumpliendo su obligación de una vida libre de violencia para las mujeres, la ley de identidad de género, por ejemplo, y así todas como las nuevas leyes que hay, en general son siempre obligaciones que Argentina tiene desde hace 20 y pico de años, y que recién empieza a cumplir. No es que es antojadizo que de pronto se inventan leyes, sino que son obligaciones que el país ya tiene y que no viene cumpliendo. Entonces, progresivamente va cumpliendo y avanzando en esas normativas. Ven esta parte que yo les digo que no me interesa que la estudien tanto, sino que la tengan como información de contexto, es la visita de la comisión en 1979, que son más datos de color, entre comillas, como de situaciones que ha ido teniendo Argentina cuando los organismos internacionales lo vienen a controlar y a ver cómo están avanzando las cuestiones. Por ejemplo, acá hay un ejemplo de un caso muy famoso. Argentina ha sido condenado con responsabilidad internacional, que es el caso Bulacio, que capaz lo han escuchado nombrar alguna vez porque es del 91, que es una situación de un recital en el Estadio Obras Sanitarias en Buenos Aires, en donde de pronto se producen un montón de detenciones masivas, y hay un chico de 17 años que es Bulacio, que lo llevan a la comisaría, le pegan, y después termina, o sea, la gente empieza a ser liberada,
pero en el caso del chico este nunca se notifica a un juzgado de menores, no notifican nunca la detención de él, y cuando lo llevan al día siguiente al hospital, el chico tenía un montón de traumatismos por los golpes que había recibido en la comisaría y termina muriendo. Entonces ahí, cuando se empieza a investigar, se investiga en los tribunales de Buenos Aires, va avanzando en las instancias judiciales y termina en los tribunales internacionales, porque lo que se demuestra es que Argentina incumple una obligación que ya tenía, y no solo la incumple cuando al chico este, que era menor de edad, lo detienen ilegalmente y le pegan hasta matarlo, sino que la incumple en todas las sucesivas instancias, cuando no se investiga bien, cuando la causa no se tramita en donde corresponde, y cuando hay como torpezas o irregularidades en la causa, y que al fin y al cabo quien tiene la culpa es el Estado argentino. Entonces por eso es condenado internacionalmente. Y así como este caso, hay un montón de casos que por ahí de nombre los conocen, en los que los estados son condenados por cosas que tal vez han sucedido en la comisaría 11 de Tucumán, por ejemplo. Pero eso no implica que el Estado no tenga responsabilidad. ¿Este fallo sería de la Corte Interamericana para el Estado argentino? Sí, Diego, sí. Pero así hay un montón de ejemplos que si ustedes googlean, hay como también nombres ya como conocidos de casos en los que Argentina ha sido condenado. Yo de todos modos esto se los comento como para que puedan entender cómo funciona el sistema, y como para que puedan ver también en general y en un nivel macro qué implican los incumplimientos de derechos humanos. Porque esto ha sido una detención en una comisaría X de Buenos Aires, y sin embargo ha terminado todo el Estado argentino condenado internacionalmente. O sea que el hecho de que haya incumplimientos en ciertos tribunales o en ciertas comisarías o lo que sea, depende de la materia, porque por ahí hay incumplimientos en los hospitales públicos también, todo eso implica una irresponsabilidad del Estado argentino, y un poco como la idea es que no es gratuito que se incumplan los derechos humanos, más allá de que a veces se incumplen. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, todo bien. Sí, todo bien. Sí. Una pregunta. Perfecto, profe. Gracias, sí, joya, bueno, bárbaro. Bueno, seguimos. A ver. Yo cada tanto veo así como el chat, doy una revisada. A ver si no se me pasan preguntas. Hay una pregunta en algún lugar y se me va. ¿Qué consecuencias tuvo? Paula López Lobo, que pregunta, ¿qué consecuencias tuvo para el Estado esta condena? No quiero complicar más la explicación, pero ahora voy a pasar un link para que quienes estén interesados en entender esto lo puedan revisar, porque no quiero que se compliquen con cosas que no son tan importantes. Yo se las cuento como para que puedan tener contexto y comprender las generalidades, pero no quiero que se enreden con cosas que no son necesarias para el examen, sobre todo. Yo ahora voy a compartir igual el link, cosa de que los que tengan interés se puedan fijar. Ahí está. Y ahí también en esa, no, ven, ahí está la pregunta de si esto va en el examen. Esto no va en el examen, pero como está mencionado en el cuadernillo, me ha parecido que estaba bueno que explicarles como para que entiendan de qué va el sistema internacional también. Ahí está, Paula, para que lo puedas ver, y ahí fíjate que tiene en la ficha cuáles son los derechos que se han visto vulnerados y por qué se condena a Argentina en este caso. Dicho esto y viendo que no hay preguntas, avanzo hacia el segundo texto. Esperen que cierro el chat. Ahí está. El segundo texto es este, que es un resumen que hemos hecho en la oficina. Bien, perfecto. Que es sobre acceso a justicia y reglas de Brasilia, que acuérdense que yo les he dicho al inicio que reglas de Brasilia es como lo fundamental de esto.
Así que este texto es un resumen de eso. Hay una introducción, esto sí es remil importante, casi les diría que el 70% de mi examen son reglas de Brasilia, como para que puedan ver la importancia de esta parte. La idea es que ustedes puedan ver primero este texto que está en pantalla, que es el del módulo 1, que dice Acceso a Justicia y Reglas de Brasilia, porque con esto en mente van a poder ir pensando mejor cómo realizar la lectura de las reglas. Si ustedes ya tienen revisado este resumen, van a estar más orientados para leer las reglas de Brasilia en sí, que son un documento largo. Pero recuerden que lo que yo necesito que ustedes comprendan de las reglas es una generalidad. O sea, ¿de qué se tratan las reglas de Brasilia? ¿Por qué existen como instrumento? ¿Por qué es necesario que exista este instrumento? ¿Cómo después ese instrumento, que son recomendaciones para los sistemas de justicia, cómo se garantiza que eso se cumpla? ¿Cómo se implementa? ¿Cuáles son las acciones que el Poder Judicial, por ejemplo, puede hacer para su cumplimiento? O sea, por ejemplo, nuestro Poder Judicial, para que ustedes mente cómo se implementa y todo eso, hace años que adhirió a las reglas de Brasilia y que tiene puntos focales, que el punto focal del Poder Judicial nuestro es la Oficina de Derechos Humanos, y la idea es que esa oficina trabaje sobre las reglas de Brasilia y genere mesas de diálogo en las que se discutan las problemáticas particulares que tienen los distintos grupos, por ejemplo, las personas con discapacidad, los niños, niñas y adolescentes, las mujeres. Además, por ejemplo, es una decisión de la Corte que en el Poder Judicial de Tucumán todas las personas se capacitan en derechos humanos, por ejemplo. Y eso no es antojadizo, son decisiones institucionales que tienen como objetivo el cumplimiento de estas reglas y la aplicación de estas reglas en la tarea cotidiana de cada uno de sus trabajadores. Ese es el motivo por el cual nosotros estamos todos los años dándole derechos humanos y reglas de Brasilia a todos los empleados del Poder Judicial. Sigo hasta acá, vamos, ¿no? Sí, sí, vamos bien. Bien, perfecto. Perfecto. Sí, estamos bien. Bien, bien. Bueno, entonces ustedes con este documento en mente van a poder realizar la lectura de las reglas, porque las reglas son un montón, entonces yo no les voy a pedir que se aprendan esa cantidad de letras, porque a mí no me interesa que ustedes me digan, la regla 52 dice que no sé qué, la 48 tal cosa, o sea, no. Lo que yo necesito es que ustedes entiendan por qué es necesario este instrumento, y por qué también se ocupa de la protección especial de ciertos grupos de personas. Ahora quiero avanzar hacia esa parte. O sea, los grupos de personas que protegen las reglas de Brasilia son los grupos en condiciones de vulnerabilidad, que son las mujeres, los niños, las personas privadas de libertad, las personas con discapacidad, las personas migrantes, ¿quiénes más? Las personas con discapacidad, creo que ya he dicho, las personas ancianas también son un grupo protegido particularmente. Entonces ustedes, cuando vean las reglas, que quiero intentar llegar, acá está, al PowerPoint, acá en el PowerPoint ustedes van a tener lo que es fundamental. Claro, o sea, protegen claramente, como dice Diego en el chat, a las personas más vulnerables, pero el motivo por el cual esas personas son grupos en condiciones de vulnerabilidad tiene que ver con que son personas que a la hora de acercarse a la justicia no tienen las mismas condiciones que otras personas. Por ejemplo, si las mujeres son un grupo protegido, es porque a la hora de acceder a la justicia no tienen las mismas condiciones que los hombres. Los niños no tienen las mismas condiciones que los adultos, y así cada grupo es protegido por motivos en particular que están detallados en las reglas, son la primera parte incluso de cuáles son sus destinatarios y una descripción de cada uno de sus grupos. Porque lo que ustedes tienen que tener en cuenta es esto que está acá en la pantalla, creo que les aparece bien, que es que esas personas encuentran mayores obstáculos que las otras. Es por eso que tienen una protección especial
y que son tratadas, o deberían ser tratadas como con particular interés, o con algunas adaptaciones por parte del Poder Judicial, y eso no significa que estas personas tengan privilegios respecto de las otras, sino que lo que pasa es lo que está en esta imagen. ¿La ven bien, no? ¿Estamos ahí todos? Sí, sí, se ve bien. Sí, sí, se lo ve bien. En esta imagen se Perfecto, perfecto. igualdad y equidad, porque no tiene las mismas condiciones el señor este que es alto y ve perfectamente, el que llega ahí a penitas y el que directamente no llega y no ve. Entonces, si yo los trato como iguales a los tres, el chiquito de la remerita violeta se queda sin ver, el del rojo ve así medio como puede, y el azul está ahí tranquilo y comodísimo viendo. Entonces, las reglas son un instrumento que busca equidad para equiparar esas condiciones y que más o menos las personas estén en igualdad de condiciones. Por eso es como que el banquito sería este instrumento que les da como un apoyo particular a las personas que no tienen los mismos privilegios que las otras. Y esto, por ejemplo, lo tienen que pensar como en términos sociales e históricos, porque, por ejemplo, las personas en situación de pobreza también son un grupo protegido, porque una persona que está en situación de pobreza y que no puede pagar un abogado, condiciones para acceder a la justicia, que una persona que no tiene ningún problema en pagarlo, y que aunque lo pague, llega a fin de mes y paga el alquiler. Entonces, obviamente la persona en situación de pobreza necesita ser protegida particularmente, y necesita, por ejemplo, que exista la defensa pública para poder tener un defensor en cualquier caso que lo vea implicado, ya sea como acusado o como víctima. Porque también, sí, no sé quién me habla. ¿Alguien quiere decir algo? ¿O fue sin querer? No, parece que fue sin querer. Bueno, sí, María José, tienen todos desactivado el micrófono. Ok, ok. Como les decía, la gente, por ejemplo, que necesita un defensor público, lo puede necesitar si es acusado o si es víctima, porque las reglas buscan proteger a las personas en condiciones de vulnerabilidad en cualquier carácter que tengan ante un proceso judicial. Acá está lo que les decía hace rato, cuáles son los grupos que están en condiciones de vulnerabilidad, que esto va a estar detallado después en el documento de las reglas, con la descripción de cada una de esas cuestiones, para que puedan ir viendo el motivo de eso. Yo acá en este PowerPoint les he puesto algunos ejemplos de algunas reglas que son importantes, pero que quiero que las sepan en general, que es, por ejemplo, la 52, que dice que las personas en condiciones de vulnerabilidad que participen en cualquier actuación judicial serán informadas sobre la naturaleza de la actuación judicial en la que está participando y qué papel tiene dentro de esa causa. Y yo en esto les voy a dar ejemplos porque me interesa que ustedes al final del curso y después de rendir el examen se queden como con herramientas para su trabajo, básicamente. Por ejemplo, la Oficina de Derechos Humanos tiene como un área, la Oficina de Atención a la Víctima. Entonces la gente a veces llega a esa oficina y no sabe bien por qué está ahí, no sabe bien cómo se llama la causa o cómo ha quedado caratulada, no entiende qué ha pasado porque la fiscalía no sé cuánto, no sabe qué cosa, no sabe quién es el juez, no entiende qué es lo que está por suceder en lo sucesivo porque nadie le explicó, no sabe cuándo va a ser el juicio, no entiende qué puede pasar en el juicio. Entonces, ¿qué hace la Corte? Tiene una oficina de atención a la víctima que acompaña ese proceso y que tiene psicólogos, trabajadoras sociales, abogados, profesionales de distintas disciplinas que acompañan ese proceso y tienen como objetivo que la gente sufra menos la victimización. Porque la gente que ya llega a una oficina de atención a víctimas ya ha sido victimizada, ya le ha pasado algo malo, ya está en una causa judicial, ya ha habido algún hecho trágico en su vida, y aparte le sucede que cuando va a tribunales no entiende nada. Entonces, la Corte crea su oficina de atención a la víctima, que viene como a disminuir esas situaciones
para que el paso por la justicia sea lo menos traumático posible, para que si es necesario la gente tenga una derivación al área de salud y pueda contar con un psicólogo, una psicóloga que lo acompañe, para que se vea asistido en todo ese proceso y baje su ansiedad y su incertidumbre respecto de la situación. Entonces yo quiero que cuando ustedes lean las reglas, piensen en ese tipo de cuestiones. O sea, a veces para el cumplimiento de las reglas, lo único que hay que hacer es ser amable y atender bien a la gente que viene a nuestra oficina y preguntarle qué necesita, y en vez de decirle acá no es, decirle no, acá no es, pero es en la oficina tal que está en el pasillo a la vuelta. Que para nosotros es algo sencillo, que nos lleva 30 segundos, un minuto, no nos cambia la vida, pero a la persona sí. Porque la persona que llega a tribunales ya tuvo un problema, ya está con una causa, con todo lo que eso implica, con todo el desgaste económico, psíquico, con todo el tiempo. Hay que ponerse en el lugar del otro. Alguien ha dicho hay que ponerse en el lugar del otro y me parece acertadísimo, porque es tan sencillo como eso. O sea, esto es mucha letra y por ahí uno ve y las reglas son un montón. Y cuando uno baja eso a la práctica, las reglas lo que tienen por objetivo es sencillamente que la gente sea tratada con respeto, que es como debe ser tratada, y acompañada en estos procesos. Y realmente a nosotros nos pasa mucho, porque somos una oficina que atiende al público, y en particular en víctimas que atiende a víctimas, que la gente viene por ahí muy angustiada, y con que uno le diga, mire, la causa es tal, está en tal lado, va a pasar esto, baja un montón el nivel de tensión y de preocupación respecto de toda esta causa judicial que uno no entiende. Entonces, por ahí, yo lo que quiero es que ustedes se vayan de este curso y puedan rendir pensando en eso, en que no importa que yo no trabaje haciendo atención al público, igual puedo ser un actor fundamental para este tipo de cuestiones cuando alguien le pasa, ¿dónde queda el juzgado de tal cosa? Si yo soy amable con esa persona y le digo en tal lado, ya le estoy cambiando el día. O sea, parece exagerado, pero es realmente así. Avanzo, porque no veo preguntas. ¿Profe? Hola. Sí. ¿Quién habla? ¿Enrique? Es la tarea que yo estoy realizando. Sí, es la tarea que yo estoy realizando. Yo estoy en mesa de entrada. Entrada al ciudadano virtual. Ajá. Y a mí me está pasando con la gente que viene con muchos problemas de su casa, y en esa función me estoy dedicando a acompañarla hasta la oficina, hasta gente que va a legalización, y gente que necesita realmente que uno le vaya comentando algo del poco conocimiento que tengo, pero a su vez voy escuchando las versiones de cada ciudadano que tiene realmente su problema, y bueno, trato de, en lo posible, por supuesto, siempre con mi jefe, que él me dice qué es lo que tengo que hacer, más o menos guiarlo, y si ya hasta donde yo llego, y si no le digo en donde estoy en mesa de entrada, me ayudan a que colabore con la gente. Trato de bajarle, como le digo yo, la ansiedad de la gente que tiene cuando ingresa a tribunales, realmente tribunales con problemas cuando llegan. Claro, porque además nadie viene a tribunales porque está aburrido y no tiene nada que hacer. O sea, les aseguro que nadie viene a tribunales a pasar la mañana o la tarde. La gente que viene a tribunales viene porque le pasó algo y las circunstancias le generaron este problema de tener que venir a un juzgado para algo. Sí, sí, sí. Entonces ya, partiendo de esa base, imagínense lo que es circular por un lugar en el que uno no comprende qué está pasando, no entiende dónde hacer cada cosa, nadie le explica, no sabe qué va a pasar. O sea, la misma ansiedad que ustedes tenían a las 3 de la tarde cuando no sabían cómo iba a ser el examen, en qué iba a consistir, cuándo iban a rendir, todo eso le pasa a la gente, pero con algo aún más grave a veces, como que les han matado un hijo, algún familiar ha sufrido un abuso sexual, o sea, con cosas que son mucho más graves y que generan muchísimos más problemas en las familias y en los grupos a niveles que nosotros ni nos imaginamos, o algunos tal vez les habrá sucedido, y sí,
pero es como a un nivel que uno realmente tiene que escuchar los testimonios de la gente para poder ponerse en el lugar y entender que esto que hace Enrique de acompañarlos a legalizaciones, explicarles, comentarles y qué sé yo, hay personas a las que les cambia el día y les resuelve el trámite que han ido a hacer. Chat. Bien. Me encanta que estés Como sabiendo digo tener yo, que hay gente que ni empatía conoce el como... tribunal. ¿Cómo, Enrique? Perdón, te escucho medio cortado. No, le comentaba que hay gente que ni conoce, tiene como temor a entrar, y yo le digo, no, si la oficina está acá, y dice, ¿me acompaña? Como que alguien lo va a morder, una forma de decir. Bueno, es Realmente. que... Sí, le pasa cosas. Lo que pasa es también eso, hay veces que la gente no se ha subido en su vida a un ascensor y no sabe apretar el botón, o sea, sí, también como en cosas tan... Hola, hola. Sí, en cosas tan básicas Hola. como esas también está el acompañamiento. Alguien Hola, ¿puedo dice hablar? hola, pero no lo veo. Sí. Ah, ahí está, Hola. sí. ¿Cómo es tu nombre? Hola. Sergio. Sergio, sí, hable. Bueno, yo trabajo en esa de entrada en las Torres 2. Yo lo que quería explicarles por ahí, a veces estás con algunos compañeros y se quejan, o por el frío, por el calor, qué sé yo. Nosotros somos empleados públicos y nos debemos a la gente. Nosotros tenemos que solucionar el problema a la gente. O a veces tenés compañeros que les pedís que te den una mano con algún expediente de algún familiar o de algún amigo que es familia, sucesión o qué sé yo. Y se ponen como si ellos creen que uno está en la obligación. Sí está en la obligación. Nosotros tenemos que solucionar el problema a todo el mundo. Nosotros trabajamos del Estado. Nosotros tenemos que venir a trabajar acá y a solucionar los problemas de todos. Yo creo que es simple. Algunos se quejan, no valoran el trabajo que tienen, que trabajan mediodía, 5 días a la semana y descansan 55 días al año. No valoran lo que hacen, no valoran el trabajo que tienen. Yo creo que va por otro lado. Es ponerse en empatía y enseñarle y hacerle entender a gente que tenemos que solucionar el problema todo. Porque todo lo que viene a los tribunales es por problemas, sea económico, sea familiar, sea social, sea penal. No sé si se entiende. Sí, así es. Y lo que vos decías es eso, o sea, nosotros trabajamos para la gente, no trabajamos, o sea, obviamente tenemos jefes para arriba un montón, pero nosotros trabajamos para la gente y nos pagan nuestros sueldos para brindar un servicio público. O sea que no es que, ay, qué maravillosa que soy simpática y atiendo a la gente, sino que me pagan para realizar esa tarea bien. Y realizar esa tarea bien es realizarla como lo venimos hablando. O sea, con buena voluntad, con apertura, con paciencia, en este tipo de situaciones de gente que no sabe usar un ascensor, o uno por ahí le dice, saque turno online. ¿Qué significa sacar turno online? ¿Cómo lo hago? ¿En qué página? ¿Qué necesito para hacerlo? ¿Cómo hago ese tipo de cuestiones? O saque el formulario no sé cuánto. ¿Cuál es? ¿Dónde lo consigo? ¿Quién lo tiene que firmar? ¿Cuáles son los pasos? O sea, hay un montón de cuestiones que son obvias para los que trabajamos en el Estado o en el Poder Judicial, pero que para la gente no son obvias. Y nuestra tarea, sobre todo en los que vienen diciendo que están en mesa de atención al ciudadano y ese tipo de espacios que son fundamentales, es dar información. Que aunque nos parezca obvia, hay gente que no la tiene y que la necesita para hacer su trámite, y que sin eso su trámite no avanza además. Porque también en nuestra estructura estamos cada uno en nuestra tarea, y si el trámite no avanza porque la persona no lo ha hecho, se queda ahí. O sea, es raro que alguien más te venga a decir, che, fíjate que acá te ha faltado no sé qué. O sea, sobre todo siempre pensando en gente que tiene estas condiciones de vulnerabilidad. Por supuesto que esto a la gente que puede pagar un abogado que se ocupe de todo, no le pasa. O le pasa menos en todo caso. Pero este tipo de cuestiones le pasan siempre a personas que tienen menos acceso a un montón de recursos que para nosotros son habituales o normal tener. O sea, nosotros como trabajamos en tribunales sabemos dónde están las defensorías, dónde consigue un abogado,
dónde queda cada oficina, a quién llamar si nos pasa algo, o sea, como un montón de información como social y cultural que un montón de personas no tienen. Entonces ahí ya el punto de partida es distinto y es desigual. Porque si a mí me pasa algo, yo capaz no sé qué hacer, pero llamo a alguien que trabaja en penal y conozco. Entonces una mano me da, me orienta, me dice anda a tal fiscalía, bueno, tengo ayuda. Pero hay gente a la que eso no le pasa porque no tiene ningún amigo ni conocido en ningún lado de estos, y no tiene acceso a esa información que a nosotros nos parece tan obvia y tan natural, digamos. Sí, voy a repetir algo que ya he dicho en el chat, porque me parece importante. Yo no tengo ningún apuro con que esta clase termine, todavía me quedan como 40 minutos, y hay un montón de compañeros que están pidiendo la palabra o haciendo comentarios, que es también la idea de estas clases. O sea, yo no necesito repasar rápido el contenido, y me parece súper necesario e interesante que vayan comentando, y que vayan también opinando sobre lo que se les va ocurriendo, porque son todas cosas que tienen que ver con el trabajo, que es en lo que yo quiero que al fin y al cabo apliquen este tipo de conocimientos. Así que, como estas clases no son obligatorias, las personas que no se sientan interesadas a escuchar a los compañeros de este curso, o a mí explicando todo esto, se pueden retirar sin ningún problema. Así es, Elisa, el aporte de todos nos enriquece, y yo no tengo apuro, y si me tengo que quedar hasta las 5:15 porque hay gente que quiere opinar, me voy a quedar. Así que son absolutamente libres de irse si no están interesados. Dicho esto, Muy buena la charla. Si no hay nadie más que quiera tomar la palabra o algo, avanzo un poco con la teoría. Sí, aparte porque son testimonios de compañeros que están en los lugares que son fundamentales para el cumplimiento de lo que estamos aprendiendo. Así que los que no estén interesados se van sin ningún problema. Si no hay preguntas, sigo. Bueno, perfecto, avanzo. Siga nomás, profesora. Bueno, genial. Esta parte de las barreras de acceso a justicia son un poco lo que veníamos hablando, de la distancia que existe entre el sistema judicial y sus trabajadores y las personas que se acercan a buscar el servicio de justicia. Y muchas veces sucede esto de las dificultades que hay en la comunicación, que yo me imagino que a ustedes también les pasa, porque a mí me ha pasado varias veces, y eso que ya tengo un par de años de antigüedad, pero me ha pasado de leer cédulas, oficios, documentos del Poder Judicial, y de no entender ni la mitad. Y eso que yo trabajo en el Poder Judicial hace varios años, y más o menos estoy en tema. Pero me ha pasado eso de tener que preguntar a algún compañero, che, ¿qué significa una palabra en latín, por ejemplo? Yo no soy abogada, entonces no sé qué significan algunas palabras en latín, o algunas fórmulas que son complejas, y que de pronto aparece un párrafo que en realidad quería decir, tiene que venir el lunes a las 7 de la mañana. Y si a nosotros que estamos adentro del Poder Judicial nos suceden ese tipo de cuestiones, imagínense a la gente que está afuera y no entiende ese lenguaje. Entonces, las dificultades de comunicación con ese lenguaje tan técnico y tan profesional muchas veces son una barrera para el acceso a la justicia, porque, por ejemplo, el oficio dice, aperdónese a las no sé cuánto munido de su DNI. Hay gente que no sabe qué significa estar munido de su DNI, pero que si le dijéramos, venga el lunes con su DNI, comprendería perfectamente. O sea, son cosas que parecen detalles, pero que realmente hacen a la desigualdad y a la distancia que muchas veces la gente siente respecto del Poder Judicial y de los poderes del Estado en general. Pero por ahí uno de ustedes comentaba temprano esto de que la gente tiene desconfianza, de que no sabe, de que tiene miedo de preguntar, y todo eso sucede porque sin dudas no siempre pasa esto que ustedes me decían de que intentan dar una mano, qué sé yo. Hay gente que no intenta dar una mano, que no sabe que brinda un servicio público, y que cuando viene alguien le dice, ah, no, acá no es, y fin de la situación. Entonces, esas cosas suceden. Creo que una de ustedes lo ha dicho en el chat, pero se me ha pasado el mensaje. Esas cosas suceden, entonces no es que la gente tiene miedo y desconfianza porque la gente es rara, no. Hay gente que ya ha vivido la situación de
de ir a un mostrador y que nadie le responda, de que nadie le solucione, de que nadie le ponga voluntad, de que no encuentre una respuesta, de que no le digan acá no es, pero acá sí. O sea, son situaciones que pasan mucho, ¿no? No es que la gente tiene miedo porque no sabe preguntar, sino que muchas veces no estamos abiertos a que eso suceda. Entonces, esta última parte de las dificultades de comunicación, después van a ver que se relaciona con la segunda parte de lo que es derechos humanos, que es lo del lenguaje sencillo y el lenguaje accesible, y las cuestiones más de comunicación, que son como estas adaptaciones que se puede hacer a las actuaciones judiciales respecto del lenguaje, tanto escrito como oral. Y sobre esto también, como yo les doy mucho ejemplo para que puedan entender de qué va, sí les cuento que sí hay ya varios jueces y juezas, y también varias oficinas, que están trabajando en este tipo de adaptaciones, que sí están intentando de a poco, porque imagínense que el Poder Judicial es una estructura que tiene mucho tiempo, entonces no es fácil generar un cambio de este tipo, no va a suceder de un día para el otro, pero sí hay muchos magistrados y magistradas que están trabajando en esto, que escriben con lenguaje sencillo, que incluso ahora en penal, por ejemplo, en las audiencias orales, explican todo de una manera sencilla para que la persona entienda, y eso no lo hace menos legal, ni menos profesional, ni menos técnico. O sea, es explicar lo que dicen los códigos procesales, por ejemplo, pero en un lenguaje que la persona que está participando de la audiencia lo pueda entender, y que se vaya entendiendo. Y en eso sí me parece que las audiencias orales son una gran ganancia, porque si yo estoy explicando algo, y hablo acá 1 hora y media, y no les digo a ustedes cómo van, entienden, sigo, paro, estoy hablando sola y no tengo idea de qué están recibiendo ustedes. Entonces, en la oralidad sí está bueno que los jueces puedan explicar, por ejemplo, las resoluciones, y se pueden dar cuenta, porque están viendo a la gente en la pantalla, de si eso se está comprendiendo o no. Que eso ya es un avance respecto de lo que era el fuero penal cuando era escrito. O sea, la gente recibe una notificación y si no la entendía, y bueno, no sé, problema tuyo porque yo no me entero porque te la mandé por escrito. Entonces ahora en la oralidad, ese intercambio me parece mucho más fluido, y hay como instancias de revisión, de que incluso si una persona no ha entendido, pueda como pedir la palabra, pedir una aclaración de lo que no se ha entendido, y ese tipo de cuestiones que, bueno, de a poco van mejorando y van cambiando la situación. Andrea, que acaba de escribir en el chat, ¿estás levantando la mano? No, señor, estaba poniendo las manitos que aplaudía por lo que estaba diciendo. Perdón, no lo veía bien. Listo. Sí, listo, porque no. lo que usted dice, lo que usted está diciendo es muy cierto. Y muchas veces nuestros superiores no se dan cuenta que deben tener un lenguaje más acorde a lo que es la sociedad que asiste a tribunales por ciertas causas, y más en el lado penal. Entonces, comparto que es muy cierto lo que usted está diciendo ahora. Cintia Agüero, perdón, ya te contesto, Andrea. Cintia Agüero, esta clase queda grabada y queda subida a la plataforma del Centro de Capacitación, así que los que se tengan que desconectar del problema lo pueden revisar después. Eso va a estar subido después y en todas las clases va a pasar lo mismo. Así que no hay problema, Cintia, anda tranquila. De nada. Sí, eso que decís vos también es como algo que va de a poco, porque, o sea, sí las experiencias estas positivas que yo les cuento de los jueces y juezas que deciden implementar otro tipo de lenguaje son siempre decisiones de ellos y que por lo tanto sus juzgados acatan, pero bueno, eso a veces no sucede de arriba para abajo, y por ahí es complicado, pero hay también empleados que van como de a poco haciendo como algunas observaciones, a veces con mayor éxito y a veces con menor éxito, pero bueno, yo que trabajo en algo como en algún punto tan novedoso como derechos humanos, que es optimismo puro, y es como el deseo de mejorarlo todo y de intentar que esto cambie, hay que tener un montón de paciencia y hay que seguir insistiendo siempre. O sea, a veces nos va a ir mejor y a veces nos va a ir peor. Capaz que a veces nuestro jefe nos dice, no, de ninguna manera voy a cambiar mi manera de escribir,
pero en otro momento nos van a decir, bueno, la cambiamos un poquito, y de a poco vamos a ir como mejorando. Pero bueno, es un cambio grande, y es un cambio lento, entonces también como a no desilusionarse con eso, porque nada, los cambios culturales como estos, y sobre todo en las instituciones, no son de un día para el otro. Incluso capaz nosotros ni lleguemos a ver algunos cambios, pero bueno, ojalá que sí, que de a poco vayamos como mejorando la situación. ¿Hay alguna pregunta o sigo? Por mí siga. Sí. Siga, ¿No? siga, sí. A ver en el chat, nada, siga, genial. Bueno, bárbaro, sigo. Después de esta parte tienen las reglas, que está el documento completo. Bien, genial, gracias, ya ahí estoy leyendo que todos me dicen que siga. Está el documento completo, entonces ahí ustedes van a poder ir revisando cada una de las partes, que de acá lo que yo les decía es que no se van a aprender las reglas de memoria, sino que van a tener en mente qué es lo importante. Acá esto sí me parece que es importante que lo vean, porque es la exposición de motivos por los cuales es necesario, y ha sido necesario en el 2018, que las reglas de Brasilia existan como instrumento. Entonces esta parte sí me parece que está buena, porque explica cuáles son las necesidades que han generado que este documento exista. Y eso sí les va a permitir entender lo siguiente. La finalidad y el objetivo de las reglas, como les decía temprano, es fundamental. Eso sí quiero que le presten mucha atención, porque es con lo que yo quiero que se queden. Los beneficiarios de las reglas, está el concepto de personas en situación de vulnerabilidad, y están después los ejemplos de cuáles son esos grupos. Ahí van a ver que está explicado más o menos en general cuáles son las situaciones en las que estos distintos grupos se pueden encontrar, y por qué son un grupo seleccionado, digamos, para ser beneficiarios de las reglas. Las víctimas de delito, acá está, son un grupo vulnerable. Y acá sí hay dos conceptos que están buenos para tener en cuenta, que son la victimización primaria, que es el delito que les ha generado ese perjuicio, y la victimización secundaria, que es lo que sucede cuando, además de la primera situación, ese daño se ve multiplicado e incrementado por el servicio de justicia, o por cómo se va generando todo en relación a esa causa penal, que puede empezar incluso en la comisaría en la que voy a denunciar, y de ahí en adelante en todas las instancias. Que en eso están buenos los ejemplos que han dado ustedes sobre la mesa de atención, lo que yo les contaba de la oficina de atención a víctimas, porque está como claro por qué las personas que son víctimas de delito necesitan un particular y un especial acompañamiento en lo que les ha sucedido. Las personas migrantes, que ya les había comentado, las personas en situación de pobreza también son un grupo, el género es otro motivo de... Y la privación de libertad es el último, que ahí sí puede que un ejemplo les permita entender, porque yo sé que privación de libertad es un tema medio sensible socialmente, y está bueno que puedan leer esto y entender por qué una persona que está encerrada en un lugar no tiene las mismas condiciones que una que no está encerrada, y que puede acercarse a tribunales, tramitar, hacer lo que necesite, como para ir mejorándose su situación. ¿Qué más tenemos? Esta parte de los destinatarios es lo que yo les comentaba, que las reglas no es que están destinadas a un fuero, sino que son un instrumento amplio, en el sentido de que todas las personas que trabajan en cualquier rol de todo lo que es el Poder Judicial, o sea, Ministerio Público, Ministerio de la Defensa, Corte Suprema, todas esas estructuras
son agentes que tienen que trabajar con esto como lineamiento. Y también, o sea, eso por dentro del Estado. Por fuera del Estado, los profesionales del derecho, los colegios de abogados, o sea, son todas las personas que se ven implicadas en el trabajo judicial, digamos. Ven que está también la policía y los servicios penitenciarios, que es lo que les decía recién sobre qué pasa cuando uno va a hacer una denuncia y ese tipo de cosas. Chat. También, sí, también peritos, o sea, toda la gente que, más allá de las profesiones, porque leo que ahí en el chat dice psicólogos, la idea es que todas las personas que trabajan en el servicio de justicia se ven implicadas en el cumplimiento de estas reglas. Por eso yo siempre doy el ejemplo de, no hace falta que yo trabaje haciendo atención al público o en un lugar determinado. En cualquier lugar en el que yo trabaje, tengo que cumplir con esto, y de alguna manera, no importa la naturaleza del trámite ni la naturaleza de la causa, de alguna manera tengo oportunidades y situaciones en las que puedo aplicar esto, y en las que puedo, digamos, mejorar la situación de esta gente que tiene como una protección particular. ¿Qué más? Bueno, de acá vamos a avanzar un poco. Esto del asesoramiento técnico y jurídico, es lo que yo les comentaba, que como hay gente que no puede pagar, tiene que haber asistencia gratuita y de calidad y especializada. Por eso tenemos defensorías públicas que atienden a la gente que necesita asistencia en distintos fueros. Ven, miren, otra sección acá es la del derecho a un intérprete, que se aplica tanto para personas que tienen dificultades en el habla, las personas sordomudas, o para personas que no pueden, que no entienden el idioma, en nuestro caso el español, por el motivo que sea, porque son migrantes, o porque son indígenas y su lengua es otra. O sea, por el motivo que sea, la gente tiene derecho a tener un intérprete que lo acompañe durante todo el proceso, y tienen que poder ser interrogados y prestar declaración con el acompañamiento de un intérprete, porque si no, imagínense que es como si esa persona no estuviese participando, si no está comprendiendo lo que le están diciendo y si no puede expresar lo que quiere declarar. Entonces ese capítulo está bueno como para entender la distancia que hay entre los que tenemos las condiciones como más generales y las personas que no les pasa lo mismo. Hay intérprete en el Poder Judicial. En el Poder Judicial hay solamente algunas personas, la verdad no tengo el número, pero hay algunas personas que saben lenguajes de señas y que participan de las audiencias. Entiendo que participan a pedido del juez, porque también para que me pongan un intérprete, el juez tiene que saber que yo necesito un intérprete. Y hay muchas veces que la información sobre las características de las personas que están participando de un proceso no están tan claras, o los juzgados no tienen conocimiento de eso. O sea, hay cuestiones que, lo mismo pasa con las personas que tienen alguna discapacidad. Hay veces que la persona, no sé, no va a poder participar de la audiencia. Ahí en Concepción dicen que hay, sí, en Capital creo que hay 2 o 3 personas que saben lenguaje de señas, pero lo que pasa es que muchas veces la información sobre lo que necesita la persona en particular ni siquiera está en el expediente. Entonces hay un montón de situaciones en las que al final termina dependiendo de que alguien le preste mucha atención, o de que realmente la persona haya podido transmitir a través de su abogado que necesita esto, o que no ve, o que es sordomudo, o que no habla español. O sea, todo ese tipo de cosas no siempre están como plasmadas en los expedientes, pero bueno, en general sí, en particular con lo del lenguaje de señas sí sé que hay como 2 o 3 personas en el Poder Judicial que saben y que participan de las audiencias. ¿Qué más? Preguntas. Ahí está. Por la sala de sorteo se piden los postulantes. ¿Para qué, Matías? ¿Querés explicar? Yo una vez fui a Superintendencia, trabajo en Secretaría Administrativa,
y vi que un abogado se acercó y pidió el número de teléfono de peritos, por ejemplo, o gente que se dedica, digamos, al tema de los idiomas. Es una pregunta, tengo un compañero que está también en el chat, creo que es Julio Langanara, no sé si él me la puede confirmar, si es así, que trabaja en superintendencia. Claro, pero es que estamos hablando de cosas diferentes, porque en el chat Javier dice que se oficia el Colegio de Traductores, pero eso en el caso de un determinado idioma. Yo creo que la pregunta inicial era como si en general hay intérpretes, porque se necesitan intérpretes de diferentes idiomas, y según la situación de cada una de esas personas, no siempre vamos a necesitar el mismo intérprete. El tema es que ese pedido, por ejemplo, ahí también Andrea pregunta si en el caso de que el letrado tenga capacidades diferentes, ¿qué hace el Poder Judicial? Se supone, Andrea, que esto se aplica tanto para personas que están participando del proceso, ya sea como acusado, como víctima, como abogado, o sea, eso se aplica para todas las personas que participen del proceso. En todos los centros judiciales hay disponibles intérpretes, dice María Elisa Gallo, y que lo mismo pasa cuando hay capacidades especiales, que se realizan los ajustes. Sí, pero me parece más, María Elisa, que va ocurriendo medio a pedido de parte, que creo que era la pregunta inicial. Perdón, María José, yo sí tengo entendido que hay una lista de intérpretes de lenguaje de señas a la que se podría acceder a través aparte de lo interno. Sí, aparte de los internos. Solamente que por lo general, y como es de último momento, llaman a algunos, como a Terry Bancou, u otra persona que sepa lenguaje de señas, y los llaman sin hacer sorteo, digamos. Que es lo que correspondería, porque tendría que ser alguien de afuera y objetivo. Sí, lo que pasa es que se realizan los ajustes cuando se agenda la audiencia y todo eso, cuando uno viene observando y tiene en cuenta que tiene que pedir eso, no cuando se da cuenta a las 8 que a las 9 necesita un intérprete. Entonces, si bien sí debe haber un listado, la verdad les miento si les digo que sé cómo funciona en todos los fueros, pero sí sé que la Tere es una de las personas que se ocupa de eso, y que hay, no me acuerdo si en esa de atención al ciudadano había un chico que sabía el lenguaje de señas, puedo estar confundida, pero sé que hay 2 o 3 personas que saben y que por ahí son llamadas así como dice Pili. Bueno, vamos a avanzar un poco, porque ya no nos queda tanto tiempo. Bien, perfecto. De las reglas, yo voy a avanzar un poco, los tengo a ustedes acá a un costado, entonces me cuesta bajar rápido, tenganme paciencia, que ya voy a llegar a la parte que quiero. Esto no. Acá, esta parte de la información procesal y jurisdiccional era lo que hablábamos temprano sobre el derecho que tiene la persona a saber de qué está participando, en qué condición, qué va a pasar en el proceso, a qué tiene derecho, qué apoyos o asistencias puede recibir, cuáles son los derechos que tiene, cuáles son las condiciones en las que puede recibir asesoramiento jurídico. Todas esas cuestiones son información que la gente debe recibir. O sea, es una obligación del Estado dar información sobre el proceso del que uno está participando. Por eso sí, vuelvo a lo que hablábamos temprano cuando hablaba el compañero de Mesa de Atención al Ciudadano, no es que uno, qué bonito que es, le hace el favor a la gente, no. Es una obligación del Estado dar información, y dar información correcta cuando la persona lo pide, en tiempo y forma, y una serie de cuestiones que ustedes van a revisar bien ahí en las reglas. Después está la parte de la comprensión de las actuaciones judiciales, que se relaciona con lo que hablábamos sobre el lenguaje, que vamos a verlo mejor mañana, porque ya nos queda poco tiempo,
Yo prefiero terminar hoy con las reglas y mañana arrancamos ya con la segunda parte de la comunicación y el lenguaje accesible y todos esos temas. Así que sí voy a tomarme un tiempo con esto. Respecto de la comprensión de las actuaciones judiciales, el tema de que las notificaciones, los requerimientos, las resoluciones sean comprensibles y se escriban y se transmitan en construcciones que sean sencillas y que el otro pueda comprender. Y lo mismo va para las actuaciones que se realicen oralmente. La sección 3 también es importante, que es respecto de la comparecencia a las dependencias judiciales. Si a mí me citan, yo tengo que saber en carácter de qué voy, para qué acto judicial voy, qué va a pasar en esa audiencia que voy a tener, cuáles son los términos que se van a usar, qué es lo que se va a decidir en la audiencia, cuáles son las partes que van a estar. Todo eso yo lo tengo que saber antes de ir a la audiencia a la que se me cita. Tengo derecho a saber todo eso. Lo mismo con el lugar, con el tiempo, la forma en la que va a suceder. Todo eso son derechos que tienen las personas cuando asisten a tribunales. ¿Qué más? Bueno, un poco equivalente, por decirlo de alguna manera, lo mismo que hablábamos hace un rato sobre los intérpretes, sucede cuando participan niños y niñas o adolescentes en los actos judiciales. Hay que tener en cuenta la edad de la persona, su desarrollo hasta ese momento, a qué tipo de sala va el niño o la niña, qué lenguaje voy a usar para que en la audiencia se pueda comprender. Claro que existen las defensorías de la niñez y de la adolescencia, como dicen en el chat, pero más allá de eso hay otros profesionales que participan y que sí están todo el tiempo tomando audiencia en la Cámara Agencia de Niños, saben comunicarse de tal manera que los niños se sientan cómodos llegando a un lugar que está lleno de adultos, que no es muy receptivo, su estructura edilicia incluso no es muy amigable. Entonces todo ese tipo de ajustes y de acompañamientos, hay un montón de profesionales del Poder Judicial que los hacen a diario. Lo mismo pasa con el lenguaje en el que se los explica a los chicos qué están haciendo ahí. Los jueces de familia, cuando tienen audiencias con niños, les dicen: Juan, estás acá porque tu mamá y tu papá están decidir cuántos días a la semana te van a ver. O sea, se los explican en estos términos para que el niño se sienta bienvenido y cómodo para poder hablar de lo que necesita en el marco de una audiencia de familia, por ejemplo. Esta parte no me interesa tanto. Esto tampoco. No, me parece que ahí estaríamos con reglas. Ahora ya me queda el módulo de buenas prácticas comunicacionales, que yo lo quiero dejar para mañana, porque no quiero empezar y que en el medio tengamos que cortar, así les respeto el tiempo. Así que si quieren, me hacen preguntas sobre lo que hemos visto, comentarios, lo que tengan ganas, así que levanten la mano o avisen en el chat y vamos cerrando ya con eso. Porque no quiero empezar el segundo tema y que quede medio en la mitad, así que mañana vemos mejor todo el módulo sobre lenguaje, comunicación. ¿Hay preguntas y dudas o algo? No, perfecto, profe, está todo perfecto. Matías, ahí está. Matías, ¿qué querías decir? No, simplemente ya será continuar la clase mañana. Esto hacemos la pena de ese hombre, todos juntos. Y hay un audio. ¿Por qué no lo harían? Lo único que sabemos es de lo que Sirena es capaz. Hay una novela o una serie que está viendo a alguien, sean tan amables de copiarse. ¿Sabe con cuánto se aprueba el examen y cuánto es el cupo que se tiene? Desconozco, no sé si Pili lo puede responder. Pili.
No, la Pili no nos está escuchando, me parece. La verdad es que yo no sé, eso es lo que hablábamos al principio. Yo no les puedo decir con cuánto se aprueba y cuántos van a entrar. En todo caso, es una pregunta para recursos humanos, ese tipo de cuestiones. Perdón, Majo, no te he escuchado la última pregunta. No, que preguntan si sabemos cuánta gente va a entrar y cómo va a ser todo eso, si es un cupo, cómo lo van a manejar. No, no sabemos eso porque seguramente van a entrar por grupo, sí, pero no sabemos si van a estar divididos los grupos dentro del mismo horario en diferentes lugares. ¿Entendés? O sea, porque hay varios salones acá. O sea, están los salones de la corte, los nuestros, nuestras aulas. Entonces, yo pienso que va a ser así, pero no está, eso lo define también recursos humanos, ¿no? Claro, sí, me imaginaba. Sí. Así que no es una pregunta que yo les pueda responder. Me encantaría serles de mayor ayuda en cuanto a eso, que sé que es una preocupación y lo entiendo perfectamente, pero no lo sabemos. Entonces aún no se sabe si va a ser presencial o virtual, por lo que acaba de decir. No, todavía no se sabe. O sea, en principio sería virtual, es lo que me ha dicho a mí el doctor Ganami, pero tal vez hasta abril, que faltan más o menos 2 meses, la situación sanitaria cambia, o pasa esto que dice Pili, de que se puede tomar el examen en simultáneo en muchos salones, y pueden rendir por grupo. También va a depender de cuánta gente siga el proceso del cursado y rinda. Yo entiendo que son casi 250 inscriptos, entonces serían muchos salones en simultáneo para que rindan presencialmente, pero no es algo que ya esté definido. Todavía no se sabe eso. Profe. No sé sí, Marcela, decime. Sí, le quería preguntar si con usted vamos a tener hoy y mañana, y ahí vamos a finalizar el curso con usted. Sí, yo les doy clase mañana de 15 a 17 de nuevo, terminamos de ver todo lo que es derechos humanos, y de ahí nos volvemos a ver en la semana del 29 de marzo para la clase de consulta. Que todavía no sé si va a ser una consulta solo conmigo o si va a ser una consulta con los otros docentes también, eso todavía no está definido, pero nosotros nos vemos hoy y mañana y de ahí en la consulta, y bueno, yo después no los veo, pero los corrijo. Bien, o sea que en principio nosotros el 29 podríamos hacerle las últimas consultas. ¿Cómo, Marcela, perdona? Que en un principio el día 29 podríamos hacer las últimas consultas, ¿o sería mañana? No, ustedes tienen. O sea, yo mañana termino de explicar todos mis temas, ustedes se manejan como quieren estudiar y tienen todo ese tiempo hasta el examen incluso para comunicarse a la oficina o para mandarme mail con las dudas que tengan, y aparte tienen la clase de consulta que va a ser la semana del 29 de marzo. O sea que si ustedes ya van estudiando ahora y van surgiendo dudas, me llaman o me mandan mail y yo voy respondiendo. Con eso, o sea, no se priven porque a mí no me molesta para nada. Yo trabajo de dar clase, o sea que la gente me haga preguntas no me molesta para nada. Así que no duden en comunicarse por la vía que prefieran si surge alguna duda. La clase de mañana es en el mismo horario que hoy, y todas las clases de todo el cursado son de 15 a 17 los miércoles y jueves. Todo el material de las reglas y sobre acceso a justicia y sus capítulos son importancia para el examen. No, Jorge, yo no quiero que se aprendan todas las reglas, quiero que focalicen en lo que hemos ido deteniéndonos hoy, o sea, en las cuestiones generales que nos hemos detenido hoy. De todos modos, yo mañana voy a retomar qué es lo importante para que ustedes vayan súper guiados a leer y a rendir. Así que no se preocupen, que eso lo volvemos a revisar mañana, que nos quedan horas. ¿Qué otra pregunta hay? Si aprobamos el examen, después tenemos que rendir otro, desconozco. No sé, Pili, si vos sabés si hay otro examen. No sé. Hasta donde yo sé, o sea, este examen, las 5 áreas que tienen que estudiar, y esa era la condición para el concurso, pero no dijeron que hubiese otro examen. Sí, lo que a mí me han pedido que les recuerde, porque ha habido así como comentarios entre ustedes,
Y aparte han visto que los rumores empiezan chiquititos y cada uno le aumenta un poquito. Entonces yo sé que ha circulado la versión de que el que trabaja en penal rinde solo penal, el que trabaja en civil rinde solo en civil, y eso no es así. Todas las personas que están inscritas rinden las 5 áreas, no importa dónde trabajen. Eso por favor tengan en claro porque es fundamental, si no van a ir al examen que tiene 5 áreas, van a rendir una y por supuesto que no van a aprobar. Así que por favor eso, si hay compañeros que no están acá, también comentenles lo mismo porque es remil importante. Y sería una pena que hagan el curso, estudien y crean que van a rendir una parte, porque van a rendir todo junto. Ahí he vuelto a poner el mail y el teléfono, que no me acuerdo quién me lo estaba pidiendo. ¿Cuáles son las 5 áreas? Las 5 áreas son derechos humanos, lo que dé la oficina de la mujer, lo de desarrollo organizacional, lo del fuero penal y lo del fuero civil. Esas 5 áreas son las que ustedes rinden, las que están en el cuadernillo y las que vamos a evaluar. Pero sí, como les he dicho al principio, las preguntas de cada área a cada docente, porque yo hablo solo por mis contenidos y por las cuestiones administrativas que las tengo claras. La verdad es que no, el resto no sé cómo van a evaluar los otros, no sé cómo se van a manejar, eso sí, pregunten en cada clase. Toda la gente que apruebe paso administrativo es por calificación, no, eso ya hemos contestado, que no sabemos. Hay varias preguntas, o sea, las preguntas de ese tipo son más para recursos humanos. O sea, nosotros en particular nos encargamos de la capacitación y de los cursos. El horario de las clases de consulta, ¿dónde está? No entiendo por qué coincide, Luis, si no son en la misma fecha. A partir de la semana que viene son a la misma fecha y la misma hora, a las 3 de la tarde. Es el mail que me llegó. Sí, pero son diferentes días todas, ¿no? A ver, ustedes tienen hoy y mañana derechos humanos, la semana que viene 3 y 4, también a las 15, tienen con la oficina de la mujer. Claro, en el mismo horario figura 3 y 4 de marzo, 3 p.m., que es exactamente lo mismo que las 15. En la segunda parte del mail. Claro, pero figura arriba capacitación y abajo horario de consulta. No, pero lo que pasa es que en realidad las clases son de consulta en sí, no son diferentes clases, o sea, no es por un lado la clase de capacitación y por otro las consultas, sino que son clases de consulta, donde las chicas de la oficina de la mujer, igual que está haciendo María José ahora, les da una orientación a modo de organizarlos en el contenido y además les sacan las dudas que les hayan surgido en la lectura. No son dos clases. Lo pego en el chat porque incluso el ID y el código de acceso es distinto. Eso es distinto. Ah, es otro, en el de la OM es otro. Estas capacitaciones de derechos humanos tenían un ID y después todas las otras tienen otro, o el mismo para todas las otras. Me figura a mí al final del listado de los horarios de capacitación un solo ID y clave. Y abajo dice unirse a reunión de Zoom, y de reunión, la parte de consulta. Enlace del Zoom para ingresar a la clase consulta. Esa es la segunda parte. A ver, yo les voy a copiar algo. Para que, no tengo el mail que les han mandado, no sé cómo está estructurado porque no lo he escrito yo y no lo he mandado yo, pero les mando acá lo que ustedes deberían saber, les mando ahí en el chat. A ver, solo que no les mando con mi nombre. Bueno. Esos son los horarios, las clases de consulta. Y ya les mando los enlaces. Los enlaces de todas las consultas. Es decir, la clase de hoy y mañana tiene un enlace. Y el resto de las clases tiene otro enlace. Sí, así es. Así estaba. Y acá dice clases de consultas y tal cual lo ha pasado usted, 24 y 25, derechos humanos, 3 y 4, oficina de la mujer, 10 y 11 de marzo, desarrollo organizacional, 16 y 18, fuero penal, 22 y 23, fuero civil.
Todas de 15 a 17. 17. Sí. Y luego hay 2 enlaces, uno que le va a servir solo para hoy y mañana, y el otro enlace le va a servir para todas las otras clases. Sí, sí, así es. No sé si les queda algún... Ahí está. Es como están diciendo en el chat. El primer enlace es para hoy y para mañana. Después de mañana no importa, y es el siguiente para todo el resto de las semanas que quedan. Eso es. Pero son estas clases de las que hablan, no son en simultáneo. Las clases de consulta que yo menciono son las que vamos a dar en la semana del lunes 29 de marzo. No está confirmado el día y el horario, pero sí sepan que va a ser en esa semana, que es una semana corta, porque Los es la otros semana que ID es Pascua y todo eso. de las otras clases, los otros ID de reunión y los códigos, ¿cuáles son? Está ahí al final del mail. O sea, hay una que es para hoy y para mañana y otra que es para todas las demás clases. Eso está ahí en el mensaje que acaba de compartir Pili también. Es en el Perfecto. segundo link, en el que les aparece abajo. Bien. No sé si me han quedado preguntas sin leer. Todo lo que es cómo se ingresa, cuántos ingresan, si depende de la capacitación, si hay orden de mérito. todavía no, ya voy a Todo terminar. eso se pregunta en recursos humanos, llamen ¿Cómo? por teléfono o vayan y averigüen ahí. O sea, así Bueno. como nos hacen las preguntas a nosotros, no duden en averiguar en recursos humanos todo lo que necesiten, porque la verdad es que cada área se ocupa de sus cuestiones, o sea, el centro de capacitación y nosotros damos clase, y todo lo que es reglamento del concurso, todo eso es una cuestión de recursos humanos que no manejamos los docentes. Creo que ahí eso pasé es la todo. segunda parte del mail que me llegó a mí, y en el título dice enlace Zoom para ingresar a las clases de consulta. Y es exactamente las 3. En esa segunda parte dice 3 p.m. y en la primera parte dice 15 horas. Sí, bueno, es que es el mismo horario, 15 horas y 3 p.m. Lo que pasa es que, te explico, cuando manda el mail mi compañera, por ahí ella copia directamente como sale la invitación en el Zoom. Y en el Zoom manda esa invitación, la sala tal del Poder Judicial le está invitando a la reunión y sale con 3 p.m. o con 15 horas, pero es lo mismo, digamos, ella primero debe haber descrito cuáles son las clases, los horarios de las clases, y después ha copiado las invitaciones del Zoom. Como les acabo de mandar yo, solo que con un texto un poco más largo y con los horarios, de vuelta repetidos los horarios, digamos. ¿Entendés? Sí, perdón, así lo hemos recibido el email. Claro, ahí ya lo estoy viendo, sí, sí. Ya estoy viendo, sí. Eso que acaba de mandar Luis Ruiz, está copiado tal como salen las invitaciones del Zoom. Yo le mandé resumido, nada más les he sacado todo eso para que no se confundan, y solamente les puse la fecha y cuál es el enlace para cada fecha. Pero está bien, igual lo que está enviado ahí dice 3 de marzo, y después está descrita, están enumeradas las 8 fechas, y está el enlace al final. Sí, sí, está claro. Sí, eso está bien. Tienen que tener en cuenta que, Luis, de esos 2 enlaces que tienes, el primero es para hoy y mañana, nada más. Y el segundo es para el resto de las clases. Perfecto, estaba muy poco claro eso. Sí. Sí, si querés copiarlo en algún lado a lo que yo te he mandado recién, está un poquito más limpio, digamos, pero es lo mismo. Bueno, ya estamos, me parece, con las preguntas. Creo que no ha quedado nada. Si ha quedado algo que se me ha pasado, lo repiten mañana. Yo mañana voy a empezar dejando un espacio para preguntas, para dudas que hayan surgido de hoy. Así que no se preocupen. Y ya tienen también mi contacto por cualquiera de las 3 vías para comunicarse. Gabriela, sí. O sea, le doy la palabra a Gabriela, que está levantando la mano, y de ahí cerramos, así respetamos el tiempo. ¿Sí, Gabriela? No, no sé si te tiene que desmutear la Pili.
¿Te podés desmutear? Fíjate. No, se tiene que desmutear sola, Majo. Ah, Gabriela, desmuteate y volvé a empezar porque no se te escuchó. Ahí está. Hola. Ahí va. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta reunión, esta clase, estaría grabada en la página, ¿en qué sección? Plataforma del Centro de Capacitación. ¿Estaría subida hoy? ¿A partir de hoy? Perdón, No sé cuándo la van a subir, pero sí, queda en la plataforma del Centro de Capacitación. El Centro de Capacitación, yo ya les había compartido ahí la página y les vuelvo a poner. Yo les voy a dejar subiéndose hoy, sí, Gabriel, lo voy a dejar subiéndose hoy, pero no sé si llegará con el tiempo a terminar de subirse, porque por ahí es un poco lenta la conexión, pero si no está hoy, seguro que ya, bueno, sí, hoy, pero tal vez tarde esté subida. Esa es la página. Perdón, profe, una última pregunta. Sí, ¿quién es? No sé. Buenísimo, gracias. Sí, Marcela. Ay, yo estaba muteada, qué tonta. Sí, Marcela, te estaba diciendo que sí, pero me había muteado. Te escucho. Sí. Profe, ¿se va a evaluar ortografía? Desconozco, entiendo que no. Entiendo que el examen es sobre estas 5 áreas que vamos a ver en el curso. Pero reitero que hay preguntas que son para recursos humanos. Profe, O una sea, consulta. todas las dudas sobre esas cuestiones a recursos humanos. Sí, porque yo tengo entendido que son solo estas 5 áreas, pero bueno. Yo he preguntado y me han dicho Sí las tienen que ellos. no va, que no va ni Ramiro ortografía, dice que él ha preguntado, ahí está. ni ortografía, ni tampoco dactilografía, únicamente el examen ese. Bien, María José, perfecto. tengo una consulta. ¿Me escuchás? Sí. En el principio de la clase dijiste que para desarrollar serían aproximadamente 5 preguntas, lo que representa esta materia. La pregunta sería, ¿es múltiple choice o serían a desarrollar algunas preguntas? No, yo lo que les decía al principio es que en mi caso, yo sí les puedo asegurar que va a ser múltiple choice mi parte. Bien. Pero también está lo que les decíamos con Pili temprano. Hay veces que en concursos en particular nos piden, por ejemplo, 2 preguntas. Y yo tengo que elegir de toda mi bibliografía solo 2 preguntas. Yo quisiera que sea múltiple choice, y si tengo la posibilidad lo voy a hacer así, pero también va a depender de lo que me pida recursos humanos y de lo que nos pidan los docentes de las 5 áreas. Yo tengo idea de hacerlo múltiple choice, pero tampoco sé cuántas preguntas me van a pedir. Me imagino que me van a pedir 2 preguntas, pero no tengo la certeza porque todavía no me lo han confirmado. Sí, mejor, múltiple choice. Perfecto. Bueno. Ojalá. Igual, los que ya han hecho curso conmigo saben que mis múltiples choice son, no digo difíciles, pero hay que estar bien atento. Pero sí, Bien. ojalá que pueda ser múltiple choice. Sí. Bueno, siendo las 17:05, si no hay más preguntas, yo los libero y los despido hasta mañana. Y mañana retomamos un poco lo de hoy si quieren, y de ahí arrancamos con la segunda parte. Y sí, lo que les decía la María Elisa Gallo por ahí, que la María Elisa Gallo es más exigente que yo con eso, que lean antes de venir. Si pueden pegarle una repasada, una ojeada al material, estaría buenísimo. Así van como pudiendo seguir mejor lo que vayamos viendo. Bien. Bueno, Perfecto. bárbaro. Nos vemos mañana. Gracias por estar. Chao, hasta mañana. Muy bien, gracias. Hasta mañana. Mañana. Chao, gracias. Mañana. 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 Suerte. Chao. Chao, hasta mañana. Chao, chicos. Estudiar.